Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 84. Seguimos con el islamismo. Mahoma, el islamismo y el Corán. Dice desde fines del siglo VII. Recuerda que fechas fundamentales en el islamismo son el día de su bautismo, que coincide con un hecho curioso, un hecho hasta cierto punto no muy airoso, puesto que se trata de la huida de Mahoma de unos adversarios que querían matarle. Entonces, ese día en que él huye, que se llamó el día de la Égira, fue en el año 622. Y por algún motivo, ese año 622 después de JC, después de Cristo, es el año cero del mundo musulmán. Por lo tanto, cuando tengas que transferir fechas de la era musulmana a la era cristiana, tendrás que tener en cuenta esa fecha de 622. Ejemplo, por ponerte un ejemplo ya, y así dejamos resuelto el caso. Los árabes invadieron la península ibérica, muy importante por supuesto para nosotros, en el año 711. 711 de la era cristiana. ¿En qué año musulmán, es decir, según ellos, en qué año invadieron la península ibérica? Pues bueno, tendrás que restar de 711 los 622, que ellos, por decir así, empiezan después que nosotros su cero. Tendremos de 2 a 11, 9, de 2 a 3 a 11, 8, de 6, 7 a 7, 0. Es decir, en el año 89. Curioso, porque cuando solo habían pasado 89 años de aquel malogrado huida no malograda, quería decir adversa, huida de Mahoma, solo 89 años habían pasado y ya habían conquistado un territorio enorme, pero enorme, o sea, prácticamente del sur de la media, podríamos decir, de la media del Mediterráneo hacia el sur prácticamente todo, incluido todo el Persia, que hoy es Irán, hasta las fronteras con la mismísima China y la mismísima India. Es decir, desde estas fronteras para acá, todo lo conquistó el mundo árabe. Y por el Magreb, por el norte de África, llegando hasta el mismo Marruecos y allí dando el salto a la península ibérica que conquistaron casi totalmente. Salvo la marca hispánica que Carlomagno dijo, voy a frenarles ahí, y salvo algunos pequeñas circunscripciones, ya sabemos, en Asturias, de donde renacería otra vez con gran espíritu, más que con fuerza, la reconquista del cristianismo sobre el Islam, que duraría ni más ni menos 800 años. 800 años de lucha en la península entre la Cruz y la Media Luna. Eso ha tenido que dejar impronta, huella, no iba a decir ya en los caracteres, sino en toda la cultura, instituciones, monumentos, construcciones, etc. Muy pocos periodos pasaron de mutua comprensión y tolerancia, muy poquitos. Muy alabados, por cierto, pero fueron muy poquitos. El mundo de las tres culturas, a mi modo de ver, magnificado en su importancia. Y ojalá que hubiera sido realmente más. Pero fue y sigue siendo un deseo más que otra cosa. Y como buen deseo hay que propiciarlo, pero no dejarse llevar también de irrealidades y espejismos.
continúo y no he hecho más que empezar y ya voy bien. Vamos, desde fines del siglo VII, esto es el siglo VII, pues desde fines del 690 y tantos, y principalmente durante los siglos siguientes, octavo, noveno y décimo, los árabes, pueblo olvidado hasta entonces, es decir, podemos decir que los siglos del islamismo, los siglos de oro del islamismo, serían el octavo, que es el séptimo, que es de su nacimiento, y luego el octavo, el noveno y el décimo. Estos fueron los siglos esplendorosos y más eficaces e influyentes del mundo árabe en el mundo antiguo. Los árabes, pueblo olvidado hasta entonces, adquieren extraordinario relieve dentro del campo histórico por obra de un gran reformador religioso, Mahoma, el gran Mahoma, que consigue convertirlos al Islam, una religión monoteísta en contra de la mega idolátrica que tenían hasta entonces todas las tribus. Recuerda que ponían todos sus ídolos alrededor de la Kaaba, derivada, es decir, esta religión monoteísta creada por el Islam, por Mahoma, está cogida, basada, influida, en cierta manera copiada de las dos de entonces de aquella zona, o más de el judaísmo, el hebraísmo, en el Antiguo Testamento, judaísmo llamado en el Nuevo, y del cristianismo, uniendo bajo una misma fe religiosa a tribus antes independientes y enfrentadas entre ellas, y que no tenían hasta entonces ningún ideal común. La religión mahometana, así también llamada por el profeta que la predicó, Mahoma, mahometana, o sea, podemos llamarla islamismo o mahometana, se llamó Islam. Islam, que es una palabra que significa resignación, acatamiento, humildad ¿ante quién? A la voluntad de Dios. Y a sus adeptos se los llamaría musulmanes o muslines, que significa pues resignados. Islam, resignación. Muslines o mahometanos, los resignados. La base de la religión islámica, es decir, el contenido escrito de la religión islámica, está en el Corán. El Corán, que puede cogerse la palabra como sola, que sería el sustantivo, o bien el sustantivo con el artículo todo junto, o sea que también se la conocería por este libro por el Alcorán o Corán. Por ponerte un ejemplo, pues mira, nuestros vocablos españoles procedentes de, o transformados en el mundo, en el lenguaje árabe, como es el ejemplo de Alcántara, que significa el puente, pues tú puedes decir cántara, que sería decir solo puente, o puedes decir Alcántara, que sería decir el puente. Bueno, y todas esas palabras que empiezan por al, no significa que todas fueran de procedencia árabe, como algunos creen. No. En concreto, este cántara ya era romano. Pero claro, al ser cogido por el mundo árabe que llegó, y ser utilizado y ser puesto con su artículo, pues dio lugar aparentemente a otra nueva palabra que sería Alcántara. Sigo. Este libro es el libro sagrado de los mahometanos, por supuesto, que contiene las doctrinas predicadas por Mahoma, aunque no escritas por él, recogidas después de su muerte, igual que con Cristo hicieron los evangelistas, pues aquí fueron recogidas y escritas por su secretario Zaid. El escritor del Corán. El Corán supone un credo, es decir, el conjunto de creencias, de dogmas, un código, es decir, unas normativas,
no solo de conducta, sino de estructuración de una sociedad. Y también, y muy importante, fuente de poesía. Es decir, en el Corán, si ponemos tres troncos, tres núcleos de contenido, sería el dogmático, o doctrinal, el pragmático para la vida real, es decir, lo que sería un código de cómo hacer las cosas, y un mundo o un libro de poesía para alimento del espíritu, de esa imaginación que siempre en el mundo oriental y árabe en concreto ha sido de extraordinaria importancia. Seguimos. A la vez, contiene las leyes religiosas, tanto en dogma como en costumbres, políticas, civiles, pues el contrato matrimonial, compras y ventas, autoridades de las poblaciones, edictos, etc. Civiles y administrativas, lo mismo. Papeleos, sí, en aquel tiempo también había papeles ya. Sigo. Informa y orienta la totalidad de la vida. Es decir, tiene mucho cuidado en ser exhaustiva. Es decir, no dejar ningún aspecto sin solución, sin programa. Exhaustivo. Que no significa abundante. No. Con no muchas indicaciones, sugerencias, etc., abarca todos los actos de la vida del musulmán. Que a él tienen que ajustar sus creencias y sus costumbres. Otra fuente del Islam, paralela, o podríamos decir complementaria al Corán, sería el hadith. El hadith. El hadith, que son las tradiciones, es decir, el conjunto de historias y hechos del proceder de los primeros seguidores de Mahoma, que si han sido recogidos en un libro, han sido seleccionados, es porque se les va a otorgar un carácter docente de adoctrinamiento, de decir, ves, el compañero de Mahoma en tal caso hizo tal cosa, significa que fue aprobado, bien visto por Mahoma y sirve de inspiración y de código para nosotros que somos sus seguidores posteriores. Ese sería el hadith. Y en el hadith, dice, ya no solo comprende las palabras de Mahoma, sino la sunna. Comprende la sunna, que es una palabra que significa conducta. Hadith significaba tradiciones, sunna. Interviene el hadith con sus historias, interviene y se preocupa de la sunna o la conducta de los adeptos correligionarios. Dice que no solo comprende, o sea, la conducta o manera de obrar de él y de sus compañeros. En la religión maometana no hay más dogma ni misterio que la existencia y la unidad de Dios. Es decir, aparente simplicidad de momento. Solo hay un dogma. ¿Qué dogma? Que es un dogma doble. Dice, es decir, los musulmanes creen en un Dios único, que es Alá. Alá, que lo mismo que se puede escribir así, simplificando, existe otra escritura que sería con doble L y acabado en H.
Dice la existencia de un Dios único, Alá, y en Mahoma como su único profeta. No hay más profetas. No busquéis, solamente Mahoma. Fíjate, perseguía la unificación, la unidad. El propósito era unir a todas aquellas tribus. Y entonces se primaba todo lo que fuera a favor de una unidad férrea, de que no se saliera nadie de esa unidad. Y esa unidad debería ser muy simple, muy clara, muy estricta. Solo un Dios, solo un profeta. Nada más. Todo buen musulmán, y ahora vamos a la praxis ya de la religión, todo buen musulmán tiene buen musulmán. Que no significa que haya, pues, musulmanes, como en todas las religiones, que no cumplan con sus obligaciones. Y ahí es donde interviene ya, pues, lo que es la llamada la moral. El castigo, la redención de los pecados, las faltas, etc. Bueno, pues el buen musulmán tiene 5 obligaciones. 1, 2, 3, 4 y 5 obligaciones muy concretas. Es una de las religiones que tiene estos puntos más definidos. Más definidos. Ahora, que cuando tengas que estudiar esto, acuérdate de estas 5, memorizarlas. Y son, primero, el rezo. Es obligatorio rezar todos los días. Y hablaremos luego de cómo, cuántas veces, etc. El ayuno. El ayuno. El ayuno significa la privación de comidas. Durante unos momentos del día o durante unos días a lo largo de un mes, de un año, etc. La limosna. Todas estas son bastante lógicas y estaban incluidas también tanto en el cristianismo como en el judaísmo. En el judaísmo, pues la limosna era el diezmo, había que pagar la 10ª parte. El ayuno, todavía nuestros padres y madres, sobre todo, y abuelas, han practicado el ayuno, especialmente en los periodos de máxima recogimiento y conectados con los misterios de la crucifixión de Cristo en la Semana Santa, pues había que ayunar, especialmente los viernes, había que privarse todavía de comer carne, etc. Y los rezos, por supuesto, hay que unos actos litúrgicos, obligatorios, etc. Y en su primera estructuración del cristianismo más pristina, más genuina, más pura, que fue los monasterios, se guardan todavía 5 rezos que llevan los nombres de las horas latinas en las que se practicaban. Maitines, primas, sexta, etc. Vísperas, que eran los rezos, 5, y que todavía siguen practicando los monjes que han puesto su modo de vida en la unión mística con Dios, mediante los rezos. Y se levantan por la noche a rezar, porque están distribuidas. Otra me parece que era las nonas, las 9, en fin, no me acuerdo de todas. Bueno, pues los cinco rezos. Dice otra, la peregrinación. Estas ya son más típicas y exclusivas del mahometano más que de las otras religiones. Estas son comunes a cualquier religión. Y estas son específicas, que es la peregrinación a la Meca, acuérdate, donde estaba la Kaaba, una vez en la vida, por lo menos. Puedes ir más veces, pero una vez en la vida tienes que peregrinar a la Meca. Y otra, la Guerra Santa. La Guerra Santa. En fin, el ir a la guerra cuando tus responsables o autoridades te convoquen para ella,
no solo era un deber civil, era un deber religioso, mandado por Dios. Y muy cuidado, muy preservado, puesto que en este último precepto radicó la gran expansión del Islam y todavía, desgraciadamente, radica algunas de las facciones más exacerbadas de lo que no debe ser una religión, que es el fundamentalismo. Todavía lo fundamentan mal fundamentado en ello, en esa guerra santa. Y que si en tiempos pasados tuvo la comprensión de la costumbre, es decir, lo hacían todos, lo hacían los ostrogodos que se lanzaban y los visigodos que se lanzaban a la conquista de otras tierras y de otros mundos, los hunos, los mismos romanos, la expansión de su imperio, etc. Si en aquel tiempo tuvo algún viso de normalidad en cuanto era común en su tiempo, hoy no la tiene. O queremos pensar y deseamos que no la tenga. Hoy los países no están para conquistarse unos a otros, sino para convivir, colaborar y relacionarse de las formas pacíficas, mediante traspasos de cultura, enseñanza, comercio, etc. Eso es mi parecer, pero no la guerra por principio, no el atacar y el conquistarte por principio. Ese creemos que ha sido uno de los pasos de la humanidad y ojalá vayamos avanzando en él, porque si no, mal nos toca. Tenemos muy malas experiencias de las guerras mundiales que se han dado, en las que precisamente no fueron el mundo árabe el que intervino en ninguna de ellas, sino que fueron otras culturas y otras religiones las que sí intervinieron. Bueno, dice, y como premio, o sea, como segunda parte de esta Guerra Santa, les da un premio. Un premio. Este premio tienes que entenderlo considerando la vida totalmente adusta, totalmente precaria, que se puede llevar en un desierto. En un desierto. Entonces, ante la falta de bienes materiales, ante la falta de agua, de verde, etcétera, etcétera, Mahoma les propone un cielo, que serán recompensados por un cielo. Y ahí su fantasía árabe no cae en lo virtual. No, en lo real. Les da una recompensa en bienes materiales. Muy materiales. Aquí tienes camellos. Para ti son un lujo, son una riqueza. También los tendrás allí. Aquí tienes mujeres, porque lamentablemente el mundo antiguo estaba estructurado así, en el que la mujer no era más importante que un saco de dátiles, lo que oyes. Por eso que en las leyes, normas del Corán, la Sunna, etc., no vas a oír nunca nada, ni sobre un saco de dátiles, ni sobre una cosa semejante que era una mujer. El mundo estaba pensado y estructurado solamente para hombres.
Y la religión maometana, nacida allí, también estaba estructurada, pensada, redactada solo para hombres. El cielo, todas las recompensas serán para machos, para varones. Hoy tengo entendido que a través de citas de Hadith, de la Sunna, etc., también se ha dado ya cabida a la mujer en esa recompensa que Dios tenía para sus fieles buenos. Y cuando ese Dios les dice a sus guerreros muertos en combate o fieles cumplidores de la ley de Mahoma que van a tener todo lo que deseen en el cielo, si una de las cosas que deseaban era la compañía de sus familiares, también estarían allí sus familiares con ellos, y entre sus familiares estaban también pues sus esposas. Y por lo tanto de ahí sacan que la mujer también era recompensada, pero claro, como una cosa, como un accidente mero y exclusivo de la recompensa total que el hombre merecía. Fíjate cómo describe este cielo. Dice: el islamismo le ofrece una vida ultraterrena, más allá de la terrena, un paraíso de bienes materiales. Cuando en la religión cristiana, que es la que más conozco yo, te dicen goces del cielo, ¿cuál será el entretenimiento, el que hacer? Porque claro, nosotros no sabemos salirnos de nuestro concepto de tiempo. Nos es muy difícil extrapolarlo a una forma de vida sin tiempo. Y nos hablan pues de la visión de Dios, de la compañía de los ángeles y de los otros bienaventurados, pero no nos hablan pues de los helados, ni de los polos, ni de las hamburguesas, ni de las películas. No nos hablan de eso, de esos disfrutes. Pues Mahoma sí. Les preparó un cielo con esas cosas que se ambicionaban en la tierra. Muchos niños, cuando se les hablaba en la catequesis de qué consistía el cielo, se quedaban con la carita así diciendo: pues ya no tendré ni pastel, ni podré jugar a tal juego con mis amigos, porque eso no son entretenimientos del cielo, ni podré... Y alguno pensaba, dice: oye, pues mira, sí, el cielo será muy bueno, pero cuanto más tarde en ir allí, mejor. Que aquí me lo estoy pasando muy bien. Bueno, pues aquí no ocurría eso. Mahoma les dio un cielo totalmente deseable, como la vida terrena de las mejores vidas que el individuo habría podido desear e imaginar en este mundo. Dice, al revés, los infieles serán castigados con infinitos tormentos, y los infieles para ellos eran automáticamente todos los que no eran musulmanes. Es decir, no cabía la tolerancia de decir, bueno, son personas de buena voluntad que tendrán su Dios, se han comportado bien en la vida. No. No son musulmanes, luego son infieles, luego serán castigados con fuegos y infinitos tormentos. El paraíso maometano es un paraje delicioso. Recuerda un poquito nuestro paraíso terrenal de nuestros primeros padres, ¿no? del catolicismo, del hebraísmo. Dice, regado por lo que no tienes aquí pero siempre has deseado, por ríos refrescantes, y donde frondosos árboles, que aquí no tenemos ninguno en el desierto, proporcionan sombra. Lo importante que era la sombra en el desierto. Los bienaventurados reposan, descansan, ya no trabajan, reposan sobre lechos y cojines y almohadones comodísimos, vestidos con ricos trajes de seda y brocados. Una fotografía totalmente material de este mundo, de esta vida. Los más variados frutales, árboles que dan fruta,
inimaginables en el desierto, pues en el paraíso los tendrás. Variados frutales se inclinan ante vosotros, y os ofrecen sus exquisitos frutos, riquísimos, pudiendo además saborear carnes de todas clases. No solamente la carne de camello, de oveja, que eran las más, lógicamente, las ganaderías que podían admitir en el desierto. Y todo cuanto os apetezca. Por otra parte, jóvenes, bellos, chicos, chicas, bellas, guapísimos, guapísimas, ellos y ellas, como perlas, extraordinarias. Van y vienen entre vosotros, sirviéndoos, escanciando, llenándoos las copas de unos licores buenísimos, pero de los que no embriagan, como es el malísimo alcohol, que no debéis tomar nunca en esta vida. Aquellos son plenamente satisfactorios al paladar y además no embriagan. Una deliciosa bebida que deleita y no perjudica, como el alcohol. Como esposas, vosotros, guerreros y fieles servidores de Mahoma y de Alá, recibiréis bellas huríes de ojos negros preciosos. Estas huríes estarían hechas ex profeso por Alá, creadas de la nada por Alá para vuestra satisfacción total de vuestra vida, de vuestros sentidos, de vuestro sexo y de vuestras apetencias. Recatadas, y además serán unas mujeres sumisas, recatadas, no serán respondoras, ni te harán sentir mal en ningún momento. Recatadas doncellas, creadas especialmente por Alá. Esto en cuanto a su recompensa. Por otra parte, en las recomendaciones morales de las costumbres de la sociedad terrenal, aquí en la tierra, el islamismo, ¿qué tiene como fundamental? ¿Qué te exige? ¿Qué te recomienda? ¿Qué tienes que hacer para ser buen musulmán? Buen musulmán. Aparte de el cumplimiento de estas 5 normativas, son muy importantes para la religión musulmana. La justicia. Has de ser justo. Dar a cada uno lo que le corresponde. Ve de forma horrorosa y lo prohíbe totalmente el robo, castigado terroríficamente en algunos pueblos musulmanes de los más extremos en cuanto al cumplimiento de la religión. Se estipulaba incluso el cortar la mano, y te cortaban la mano derecha, que era con la que comías con los demás, pero era de forma que, al mismo tiempo que te cortaban la mano y te dejaban como ladrón para toda tu existencia, te impedía comer con los demás, puesto que los demás deducían rápidamente: si este solo tiene una mano, solo tiene una, y será la misma con la que se limpia el ano cuando hace las necesidades. Y por lo tanto no queremos a nadie que meta aquí su mano de limpiarse el ano aquí en el mismo plato con nosotros, puesto que el comer con la mano ha sido una costumbre ancestral y antiquísima. Hasta la llegada de los cubiertos habría de pasar muchísimo tiempo. También, si quieres ser un buen musulmán, no hagas fraude nunca, no engañes. No engañes. No seas fraudulento. Por supuesto, no mates.
no mates. Matar solo en la Guerra Santa y al infiel. Pero entre tus hermanos el homicidio es de lo peor. Jamás. Y no cometas adulterio. Es decir, no faltes a tus promesas matrimoniales practicando vida marital o sexual con otras personas diferente de las tuyas. El matrimonio era una estructura establecida en el mundo islámico, con la salvedad, dice, a ver, acabo con los supuestos morales, con los consejos morales. Ensalza, da mucho valor a las obras de misericordia, ser compasivo con los demás, sobre todo con los que necesitan, con los que están pasando necesidad. Y sobre todo valora mucho a aquellos que tienen la fuerza moral de perdonar las afrentas que se les ha hecho. Del perdón. El perdón de las injurias, de las afrentas que te hubieran hecho. Solamente un corazón grande y bueno es capaz de perdonar. Por otra parte, permite la pluralidad de las mujeres. Es decir, el matrimonio polígamo con varias mujeres, algo que en el mundo antiguo estaba especialmente en el mundo oriental. En el romano ya aquello cambió, según vimos en el estudio de la legislación romana, pero en este mundo todavía la poligamia era totalmente aceptada y vista como normal. Y lo que en otras religiones o en otras sociedades ha ido evolucionando hacia la monogamia, en este mundo, en el mundo del islamismo, persiste la poligamia. Hay países donde puedes tener hasta 4 esposas, otros que tendrán ya conjugado con las normativas civiles de cada país en concreto. O sea, la pluralidad de mujeres. Prohíbe el uso del vino. El vino, pecado. La carne de cerdo, una norma que también estaba metida en el hebraísmo y sobre todo que tenía mucha razón de ser en estos pueblos donde por su aridez y falta de agua, salvo en raros enclaves, el cerdo, con las costumbres que tú ya sabes, que por eso le llaman el cerdo, pues era propenso a una crianza entre la porquería, que se las pinta solo, si le dejas, y al no haber agua, pues podía coger enfermedades infecciosas del estilo de la famosa triquina que hemos estudiado y que llevasen a la muerte de todos aquellos que ingerían esa carne. Entonces, una manera de que eso no suceda, de que tercie y merme a una población entera, carne de cerdo prohibido, animal inmundo, y se le ponían connotaciones, se le sumaban, se le añadían connotaciones religiosas, que eran las que más influían en la gente. Es decir, una prohibición o un aspecto que en salubridad se veía ya malo, perjudicial, pues automáticamente se le daba una connotación también religiosa para que fuera más respetada y más seguida por todos los pobladores. Y también prohibidos los juegos de azar. Los juegos de azar siempre han tenido
una connotación social muy, ¿cómo se dice?, vista bien por unos y mal por otros, controvertida. Puesto que el juego de azar, en su condición simple, lúdica, ciertamente infantil, jugar a las cartas o a los naipes o a los dados en casa, entre padres, hermanos, familiares, incluso con un poquito de money, pero donde al final de 3 horas de jugar el que más ha ganado ha sido una cantidad insignificante y el que ha perdido tampoco. Eso no. Pero cuando las apuestas de estos mismos juegos, del famoso póker, del blackjack, de la ruleta, etcétera, etcétera, suben cantidades considerables, entonces causan la ruina de las personas y lamentablemente no solo de las personas, sino de todos aquellos que van atados a esa persona. Es que su padre perdió todo, se arruinó, perdió hasta la camisa. ¿Cómo? Era jugador y perdió todo, causó la ruina a la familia. Claro, esto automáticamente los códigos morales de religiones, incluso los códigos civiles de algunos estados, como pasaba aquí con la dictadura del general Franco, pues estaban prohibidos. Los casinos de juego y todo esto estaba, y las máquinas de juego estaban prohibidas. Hoy se lleva, pero no dejan de haber buena parte de desgracias ocurridas por el juego de azar. Entonces, en una religión simple, clara, concisa y concreta, como pretendía poner Mahoma, dijo: el juego de azar, prohibido, pecado. Y ya está. El culto, es decir, las manifestaciones externas de la religión del adepto con respecto a su divinidad, eso es el culto, manifestaciones externas, se reduce al rezo individual, 5 veces al día. Individual, sí. Lo importante eres tú. Es decir, no es importante que vayas a los rezos, no, eres tú el que tienes obligaciones con Alá, con Dios. Y has de rezar 5 veces al día, donde estés, es lo mismo. Tú has de rezar esas 5 veces al día. Aquí hay, pues, prácticas más y menos rígidas de este cumplimiento, de forma que en algunas ocasiones pues vemos a un mahometano en un sitio público, en una plaza pública, en una estación de trenes, sacar su alfombrilla, ponerla en el suelo, buscar el punto de orientación hacia el este, hacia la Meca, y ponerse a rezar de rodillas ante su Dios. Otros, supongo que toman esta costumbre de una forma, esta exigencia, de una forma un poquito más elástica, y lo dejan para el momento y lugar oportuno donde puedan hacerlo sin esa estridencia de hacerlo ante otro público que no tiene tus mismas creencias. Y a la oración en común. Es decir, hay un rezo individual 5 veces al día y luego hay una oración en común, que esa solo se hace los viernes. ¿Dónde? En las mezquitas. Esta oración, y vuelvo a decirte, toda esta normativa era exclusivamente para los hombres. La mujer no existía prácticamente. O sea, cuando vemos en las mezquitas solamente hombres, pues era por eso. Porque el hombre era el único sujeto
al que se le aplicaban las normas y las exigencias, lo mismo que los premios, pero era el único. La mujer no contaba. Y a la oración, como todos los viernes, en las mezquitas. Esta oración, que dirige el califa o su delegado, el califa, que era en la máxima autoridad civil y religiosa, todo en uno, rey y papa, todo en uno, el califa. Teóricamente era el que debía presidir siempre los rezos en común, pero claro, al ser imposible el que estuviera en todas las partes, tenía su representante, que era el imán o los imanes, lo más parecido a nuestros clérigos, los profesionales del culto, que dedican su vida a su profesión, al culto. Dice, y esta oración, dice, no puede ser innovada, ni por buenos sentimientos, ni buenas palabras, ni buenas razones. No, 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 no. Esta oración es estricta, bien detallada y bien escrita. Tú puedes repetirla, y eso puede ser la repetición en voz alta de determinados versículos o frasecitas del Corán. Acto que acompañan con determinados movimientos de los brazos y del cuerpo, según dicta la tradición. Antes de rezar, el musulmán tiene que purificarse mediante la ablución, que es una palabra que significa echarse encima agua. Esta ablución le estaba encaminada a lavarse las partes más visibles del cuerpo, que eran la cara, los brazos y las manos. Y sí, en muchos momentos y lugares era imposible tener agua. Fijaros que estamos hablando de zonas desérticas. Entonces, la sustituta del agua era la arena. O sea, todo lo que hacías tú con el agua, lo hacías con la arena. El purificarte. Porque el purificarse, recuerda que durante el judaísmo, cristianismo y durante el cristianismo el bautismo solo era una limpieza, una ablución. Unos por inmersión, sabemos, y otros por vertido de agua sobre el nuevo neófito, sobre el nuevo converso al cristianismo. Bueno, pues este sentido de limpieza mediante el agua, Juan Bautista en el Jordán con Cristo, etc., pues persiste de que mediante ese símbolo de limpiar el cuerpo, realmente lo que persigues es limpiar tu alma, ponerte en un estado puro para tratar con la divinidad, para tratar con Dios. Una acompañante de la otra, la limpieza externa acompañante de la limpieza interna, de la pureza de alma. Nos van a hablar ahora de la mezquita, pero esto ya prefiero que sea otro vídeo. Venga, hasta ahora, chicos.